Sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho saludarles en este viernes 14 de abril 2017. Hoy celebramos el viernes de crucifixión. Les invito para asistir al Gran Fórum, para estar juntos en un culto en donde se predicarán las 7 palabras del Señor en la cruz del Calvario. Y si usted es miembro de nuestra iglesia y no vive en la Ciudad de México, le invito a conectarse por internet en vivo a la 1 de la tarde para que celebremos juntos ese evento tan importante. Pero hoy estamos con el Salmo 54, convicciones que nos ayudan a vivir. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos al músico principal en Eginot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? David fue ungido como rey, pero no comenzó a gobernar de inmediato porque Saúl, aunque había sido desechado por Dios, seguía reinando. Esto era peligroso para David porque Saúl lo perseguía para matarlo. Y estos mentados y feos fueron a decirle a Saúl que David se había escondido entre ellos, entre los filisteos. Según el título, fue entonces cuando David compuso este lamento con súplica. Es un lamento, pero también tiene una súplica. Y déjeme introducirme de esta manera. Todo el mundo cree algo, aunque algunos ni saben lo que creen. Y también hay otros que creen con pasión algo, aunque ese algo sea una mentira. Este salmo nos presenta una enseñanza respecto a la fe. Somos y vivimos lo que creemos. La forma como ejercemos la vida es el resultado de la respuesta a las preguntas ¿quién es Dios y qué quiere? Este salmo nos habla de lo que creemos respecto a Dios, respecto a nosotros mismos, respecto a los demás, respecto a la vida misma. Y la respuesta a todas estas preguntas hace una gran diferencia en nuestra existencia. Porque somos lo que creemos, punto. Así que he aquí las enseñanzas. Saber quién es Dios nos ayuda a vivir confiados. Dicen los versículos 1 y 2 del Salmo 54, Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Declara dos cosas. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Eso significa que su reputación, su carácter es lo que sostenía a David, no sus obras, no su propia identidad, sino su carácter de Dios. Cuando digo carácter me refiero al de Dios. El carácter de Dios. Carácter tiene que ver con nombre de Dios tiene que ver con su carácter, con quién es Él. Conviene que nos tomemos tiempo para preguntarnos quién es Dios para mí. Es necesario tener una idea clara respecto a quién es Dios para enfrentar la vida con éxito. El estrés, la depresión, las angustias, etcétera, de la vida tienen relación directa con nuestro concepto de Dios, o con nuestra ausencia de concepto de Dios, o con nuestra confusión con respecto a quién es Dios. Quien cree que Dios es pequeño, o que Dios es un Dios injusto, o que Dios es un Dios castigador solamente, ¿cómo puede vivir feliz? Quien crece escuchando, si te portas mal, Diosito no te va a querer, o Dios se va a enojar contigo, o Dios te castigó por portarte mal, etcétera, no puede sentirse seguro con este tipo de teología. Cuando un padre le dice a su hijo, si te portas mal, Dios va a dejar de quererte, le está diciendo una mentira, le está diciendo una herejía. Dios ama al pecador incluso. Dios ama a todos, aunque hay algunos que se empeñan por ahí en internet en enseñar algo diferente, enseñar que Dios odia a los seres humanos, lo cual es una mentira, una mega mentira. No se puede sostener que en la Biblia semejante idea. Dios ama a las personas, ama a los pecadores, no ama su pecado, aborrece su pecado. Y justamente aborrece su pecado porque tanto ama al hombre que sabe que el pecado lo destruye, por eso odia el pecado. No lo odia por sí mismo, lo odia por el daño que le hace al ser humano. Así que decirle a un hijo que Dios lo va a dejar de amar es una herejía. O decirle que algo le pasó, se cayó porque Dios lo castigó, es una herejía. Si de veras usted y yo experimentáramos castigo por todo lo malo que hacemos, estaríamos muertos desde hace mucho tiempo. Así que cuidado con la teología que ejercemos o enseñamos. Debemos tomar un tiempo para conocer mejor a Dios. El estilo de vida de David y la manera como culmina el Salmo es el resultado de la teología que profesaba. Ante la pregunta ¿quién es Dios? Esta era su respuesta. Mi Salvador, alguien que tiene el poder de rescatarme de mis problemas. Un defensor todopoderoso. Un Dios interesado en el ser humano que nos escucha. Con este conocimiento de Dios no hay manera de vivir desalentado. En segundo lugar, saber quiénes son los que nos rodean nos permite vivir con esperanza.
porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. David tenía amigos, como el mismo Jonatán, hijo de Saúl, con quien había hecho un pacto, pero también tenía enemigos, como el mismo Saúl, papá de Jonatán. Al tener una idea clara de quiénes eran los unos y los otros, podía vivir con esperanza a pesar de la persecución que enfrentaba. Ante la pregunta ¿quiénes son mis enemigos?, esta era la respuesta de David: son desconocidos, es decir, hombres sin fe. Eso significa eso, que son extraños, hombres sin fe. Son personas sin razón que usan la violencia como medio para conseguir sus deseos. O sea, son personas que confían en la razón de la fuerza en lugar de confiar en la fuerza de la razón. Son personas alejadas de Dios. Son personas que por la intervención de Dios experimentarán el mal que planearon ellos mismos. Ante la pregunta ¿quiénes son mis amigos?, esta era la respuesta de David: aquellos que conocen a Dios, aquellos que se sostienen en Dios. Con este tipo de convicciones no se puede vivir amargado. Uno sabe que hay gente mala en el mundo, pues que con su pan se lo coman, decimos, ¿no? Que digan misa si quieren. Pero yo confío en Dios, que me defiende y que hará que incluso los malos que buscan mi mal paguen por eso. En tercer lugar, saber quién somos nosotros mismos nos ayuda a vivir con responsabilidad. Dice el versículo 6, es interesantísimo: voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Ahora David se enfoca en sí mismo. Y lo más interesante es que su definición de sí mismo es un asunto de su voluntad. Podemos decir que lo que somos es un asunto de nuestra propia decisión. No se trata de un destino intransigente, sino de un acto de voluntad. Yo decido quién soy. Y David toma una decisión, dice: voluntariamente sacrificaré a ti. Toma la decisión de ser un adorador. Decide ser uno que reconoce el carácter de Dios. Decide ser uno cuya razón de vida es vivir sometido a Dios, es decir, alabándole, porque eso es adoración. La adoración es el sometimiento de nuestra voluntad a la soberanía divina. Con este tipo de identidad no se puede vivir sin éxito. Y en cuarto lugar, saber qué es la vida nos ayuda a vivir con pasión. Versículo 7, el final, dice así: porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Finalmente David hace una declaración de satisfacción. Podemos decir que a pesar de sus crisis, luchas y persecuciones, era un hombre feliz. De acuerdo con la Biblia, ser felices tiene que ver con ser buenos, con ser creyentes, con ser seguidores de Dios. Quien sigue a Dios de verdad es feliz. No se puede seguir a Dios de verdad y ser un infeliz. No se puede hacer lo correcto y ser un infeliz. Quien hace lo correcto y es infeliz no está en el camino de Dios. Tal vez solo hace lo bueno por obligación. Y eso lo convierte en infeliz. Sin embargo, David se siente pleno y establece su plenitud en dos circunstancias de bendición. Dice: porque Él me ha librado de toda angustia. O sea, Dios lo ha ayudado, le ha dado la victoria ante los enemigos, le ha sacado de la depresión. Y luego dice: y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Dios le ha permitido corroborar que los que andan mal, mal acaban. El Señor le ha permitido testificar que sus leyes se cumplen. Ha podido conocer el orden moral de Dios. Y se ha dado cuenta que sí, ciertamente, quien procede mal, mal finaliza su vida. La confusión o la falta de convicciones nos produce zozobra, despropósito, amargura y en medio de las pruebas, desesperanza. En cambio, tener una doctrina, es decir, un conocimiento de Dios, un conocimiento del prójimo, de uno mismo y de la vida, nos ayuda a ser felices, plenos y en medio de la prueba, a tener esperanza. Les cuento una anécdota. Doy un taller prenupcial a todas las personas que se van a casar y que me permiten predicar en su boda. Llegó una pareja de jóvenes. Ella era hija de unos cristianos y él absolutamente inconverso. Ella también era inconversa, pero era hija o nieta de cristianos. Estaban embarazados y querían tener una acción de gracias por su boda. Yo no tengo problemas con eso, con pedir que Dios les bendiga. Están mal, han hecho mal de su vida y todavía no les bendecimos, pues pobrecitos, ¿no? Y sí tenemos un día de bendición, pero resulta que yo les hablo de Cristo, les hablo de la importancia de invitar a Dios a su fiesta, a su boda, a su reunión, a su familia, a su matrimonio, a su familia que están recién formando.
y les pido que se evangelicen mutuamente, si son de una religión o de otra, si son mixtos, que se evangelicen, que estudien la Biblia, etcétera, etcétera. Pero el joven de esta pareja era de esos que se creen libres pensadores y me decía que no estaba dispuesto a saber nada de eso, ni de la Biblia, ni estudiar nada. Y como estaban embarazados, le dije, y bueno, ¿y qué van a hacer cuando su hija o hijo nazca? Él estaba seguro que iba a ser un hijo. Y dice, yo no le voy a enseñar nada de Dios, que él crezca libremente y cuando quiera que crea lo que quiera. Yo no le voy a enseñar nada ni voy a forzarlo a creer nada, no voy a coartar su libertad. Era de esos tipos que creen esas cosas. Bueno, yo respeté su opinión, aunque insistí en enseñarle lo que considero que es correcto. Se fueron, prediqué en su boda, se fueron. Él creía que era un niño del que estaba embarazada su esposa, pero resultó ser una niña. Más o menos 5 años después regresaron. Yo no lo recordaba bien, pero ellos me recordaron que se trataba de aquellos que habían venido y finalmente los recordé. Llevo un archivo en mis citas pastorales y finalmente recordé quiénes eran ellos cuando vi el archivo y demás. Pero entonces esta era su historia que me contaba el hombre. Él quería un niño, pero nació una niña y le robó el corazón la niña. Era su princesa, su reina, y estaba enamoradísimo de ella. Y me contó esta historia. Mi niña, en su escuela, tuvo una experiencia y vino llorando a la casa y me contó esto. Me contó que una de sus amiguitas no quiso saludar a la bandera y que la llevaron a la dirección porque no quiso cantar el himno nacional ni saludar a la bandera. Él no sabía lo que estaba pasando, yo como soy religioso entendía más que él lo que estaba pasando. Seguramente esa niña que no quiso saludar a la bandera era una testigo de Jehová. Había sido enseñada que eso es idolatría y que no hay que saludar a la bandera. Él no lo entendía, pero yo sí lo entendía lo que me estaba diciendo. Y me dice, y le pregunté a mi niña, ¿por eso lloras? Ella me dijo, no, no lloro por eso. ¿Por qué lloras? Bueno, después de que se llevaron a Karen, creo que se llamaba Karen, la niña que fue regañada por la dirección. Después de eso, hubo otra compañerita que nos dijo, una que trae en el cuello un escapú, no sé qué, seguramente era una niña católica. Y la niña dijo, es que Karen no cree en Dios, cree unas cosas malas o feas y por eso la llevaron a la dirección. Y el papá le dice, ¿y por eso lloras? Y ella dice, no, no lloro por eso. Entonces, ¿por qué lloras? Bueno, porque hay otra niña en mi escuela que dijo, hay que orar por Karen. Y nos tomó de las manos y se puso de rodillas y habló con Dios o con alguien. ¿Y por eso lloras? Y le dice la niña al papá, no, no lloro por eso. ¿Por qué lloras entonces? Y la pequeñita le dijo a ese papá, que para este momento ya estaba casi llorando él, dice que su niña con los ojos llenos de lágrimas le dijo, ¿y yo de cuál soy? ¿Yo de cuáles soy? Había una niña, testigo de Jehová, que estaba dispuesta a ser regañada por no saludar a la bandera. Había una niña que traía un símbolo de su fe colgando del cuello. Había otra niña que se puso a orar y oró por Karen con una solidaridad espiritual. Y ella quería saber, ¿y yo de cuáles soy? ¿De cuáles soy? ¿De las que no saludan la bandera? ¿De las que se saludan? ¿De las que se paran de cabeza? ¿De las que maldicen? ¿De las que cuáles? Esto yo lo estoy diciendo yo. La niña no tenía capacidad para decir tantas palabras, pero me ayuda a entender lo siguiente. Bueno, le hablé de Cristo a este hombre y finalmente decidió entregar su vida a Jesucristo y enseñar eso a su esposa y a su hija. Tener una fe da solidez a la vida. Estar confundido o no tener fe o no saber ni lo que creo nos impide vivir a plenitud. Por eso he llamado a este devocional de esta manera. Convicciones que nos ayudan a vivir. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.